Imaginen a alguien cuya voz literaria es tan inmensa, tan imponente, que prácticamente se entrelaza con la historia de todo un continente. Bueno, de eso exactamente trata este recorrido. Vamos a sumergirnos de lleno en la metamorfosis de una de las figuras más monumentales del siglo XX, porque entender su transformación es clave para entender el mismísimo tejido emocional de América Latina hoy en día. Arranquemos. Hay una frase que dice, nació en una tierra de lluvias y terminó en una casa frente al mar, pero entre medio, sus palabras construyeron un continente. ¡Qué locura de viaje sensorial!, ¿verdad? Empezamos con ese olor profundo a madera húmeda de los bosques del sur de Chile y terminamos, décadas después, con la bruma del Océano Pacífico golpeando violentamente contra las rocas. Es la trayectoria de una fuerza que, francamente, era imparable. Y entonces surge la gran pregunta. ¿Cómo es posible que un niño nacido en los confines de una frontera empapada por la lluvia termine convirtiéndose en una fuerza literaria de esta magnitud? Para entender a este gigante, primero tenemos que entender la tierra que moldeó sus primeros pasos. Primera parte. Raíces y fama temprana, de 1904 a 1926. Imagínense al pequeño Neftalí Reyes creciendo en Parral y Temuco, pura lluvia incesante, trenes pesados y bosques densos. Pero había un pequeño gran problema en casa. Su papá, un trabajador ferroviario de carácter fuertísimo, odiaba la sola idea de tener un hijo poeta. Cero apoyo por ahí. Por suerte, la directora de su escuela le prestaba libros todo el tiempo y le abrió la mente. Y ojo a este dato histórico, esa directora era nada más y nada menos que Gabriela Mistral. Así es, 2 futuros premios Nobel cruzando caminos en una escuela rural, de película. El caso es que, para escapar de la furia de su padre, el joven tuvo que tomar prestado el nombre de un escritor checo, Jan Neruda, y bajo ese seudónimo conquistaría el mundo. Y vaya que el éxito le llegó rápido y a una escala masiva. A ver, piensen qué hacían a los 20 años. Bueno, a esa increíble edad él publica 20 poemas de amor y una canción desesperada, a los 20, y escribió el que se convertiría en el libro de poesía más leído en toda la historia de nuestro idioma. Introdujo un lenguaje fresco, melancólico y apasionado que conectó inmediatamente con el mundo entero. Segunda parte. Aislamiento en Oriente de 1927 a 1935. Después de todo ese revuelo romántico y juvenil, la vida da un giro radical. Asume cargos diplomáticos que lo llevan al otro lado del mundo, a lugares como Rangún, Ceilán, Java, años de una soledad y pobreza aplastantes, y su escritura refleja exactamente eso. Pasa del lenguaje apasionado a una angustia densa, súper surrealista en Residencia en la Tierra, un salto dramático directo a la oscuridad. Y este largo aislamiento coincidió con una época personal increíblemente difícil. De su primer matrimonio nació su única hija, Malva Marina. Lamentablemente, la niña nació con hidrocefalia y falleció a los 8 años. Un golpe sombrío y devastador en su biografía, ocurrido en medio de ese tremendo distanciamiento físico y emocional de sus raíces. Tercera parte. España en el corazón, de 1936 a 1945. Nuevo cambio de escenario, Madrid. Esto lo saca del aislamiento asiático y lo mete de lleno en la brillante generación del 27. Se hace muy amigo de Federico García Lorca, pero entonces estalla la Guerra Civil Española y el asesinato de Lorca simplemente le rompe el corazón. Es el clic emocional definitivo. A partir de ese exacto momento, su poesía deja de mirar hacia adentro y se vuelve ferozmente pública y combativa. Literalmente se convierte en España en el corazón. Y este número lo dice todo, 2000. Porque claro, las palabras importan, pero la acción es lo que salva vidas reales. Usó su posición diplomática para organizar el histórico viaje del barco Winnipeg. Con este esfuerzo colosal, logró sacar a exactamente 2000 refugiados españoles y llevarlos a salvo a través del océano hasta Chile. Es asombroso ver cómo su vida poética íntima se transformó de golpe en una acción pública monumental. Cuarta parte. El exilio y la épica, de 1946 a 1952. De regreso en Chile, el clima político estaba al rojo vivo. Entra en política activa y es elegido senador comunista. Pero las cosas se complican rápido.
Bajo la llamada Ley Maldita, el Estado inicia una fuerte persecución política contra él, obligándolo a vivir escondido. Y la historia culmina con un escape que parece sacado del cine, huyendo a caballo, amparado por la noche, cruzando la mismísima cordillera de los Andes Nevada para refugiarse en Argentina. Supervivencia pura y dura. Pero el punto crucial aquí es qué hizo con toda esa experiencia de encierro, porque en medio de la clandestinidad completó su obra maestra, Canto General. Hay una ironía brillante en esto. Mientras estaba físicamente atrapado en habitaciones minúsculas, su mente no tuvo fronteras. Creó una enciclopedia poética gigante que encapsula la historia, la naturaleza y las luchas de todo el continente americano. El poder de la imaginación humana, en su máxima expresión. Y justo ahí, entre las sombras del exilio, aparece una figura fundamental, Matilde Urrutia. Su amor secreto en esos años turbulentos y la gran musa de su vida. Ella devolvió una inmensa calidez romántica a sus letras, inspirando Los versos del capitán, un libro hermosísimo que de hecho se publicó inicialmente de forma anónima. Quinta parte, Isla Negra y el Nobel, de 1953 a 1971. Y así llegamos a la era del reconocimiento mundial, pero siempre anclado a la brisa marina. Sus tres famosas casas en Chile, La Chascona, La Sebastiana y su adorada Isla Negra, eran espejos literales de su cabeza. Y digo literales porque estaban atestadas de cosas. Era un coleccionista excéntrico y maravilloso. Tenía mascarones de proa inmensos, miles de caracolas, botellas de vidrio de todos los colores, básicamente un acaparador de tesoros oceánicos manifestando su eterna obsesión por el mar en cada pared. Todo este vasto recorrido alcanza su punto máximo en 1971 en Estocolmo, al recibir el Premio Nobel de Literatura, un reconocimiento a una voz que representaba el destino de todo un continente. Y en su discurso de aceptación dejó una lección que resuena hasta hoy, su convicción absoluta de que la poesía no es un simple adorno artístico. Para él era un deber solemne, un llamado activo a la fraternidad humana. Sexta y última parte. El último otoño, 1973. Y llegamos a un periodo enormemente sombrío, donde la historia íntima del poeta choca de frente con la historia de Chile. Durante el golpe de Estado de septiembre, mientras se producía el bombardeo al Palacio de la Moneda, él estaba aislado en su casa de Isla Negra luchando contra un cáncer de próstata muy avanzado. La inmensa tragedia nacional de un país transcurría en estricto paralelo a la agonía física del escritor. Fallece poquísimos días después, el 23 de septiembre, en la Clínica Santa María, un desenlace enmarcado por la tensión de los allanamientos militares a sus queridas casas. Y de hecho, las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo analizadas hasta el día de hoy, con investigaciones y peritajes científicos modernos intentando esclarecer qué ocurrió realmente en esos días tan convulsos. Las imágenes de su funeral son de un impacto tremendo. La gente salió masivamente a la calle a despedirlo, marchando valientemente bajo estricta vigilancia militar. Lo que empezó como un cortejo fúnebre silencioso se transformó de manera totalmente orgánica en la primera gran protesta pública de la época. Y es increíble, porque incluso sin decir una sola palabra más, el peso de su legado bastó para aglutinar a las multitudes. Así que, para cerrar este recorrido, surge una pregunta ineludible. ¿Puede la poesía de un solo individuo realmente sobrevivir al colapso político y social de toda una nación? Al repasar su vida en sus memorias, Confieso que he vivido, la respuesta es un sí rotundo. Fue una auténtica fuerza de la naturaleza que tomó la lluvia, la política y el amor y los convirtió en algo eterno. Sus palabras siguen ahí, vivas, desafiando el paso del tiempo y demostrando el inagotable poder de un legado.